Hola a cada uno de ustedes, aquí estamos de vuelta. Pastor Gustavo, Hola Gary, qué bendición estar de nuevo acá para poder compartir con todos los que nos miran, los que nos escuchan, aquí estamos de vuelta con más temas. más temitas, Este va a ser más. el inicio de una serie que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Mándenos una pincelada de lo que vamos a estar viendo por acá, Pastor Gustavo. Claro que sí, bueno, vamos a estar viendo un tema que creo que es muy relevante hoy en día, más con las noticias y las situaciones que se están dando en Medio Oriente. El tema que queremos ir desarrollando es Israel en la profecía bíblica. Ah, caramba. Gran tema se viene, así que los invitamos a que podamos estar en sintonía con cada uno de los capítulos que vamos a estar desarrollando de esta serie. Y sin mucho más que agregar, van a ser capítulos, queremos que sean breves, pero vamos a ir paso a paso, sacando un análisis histórico y teológico sobre este tema. Un análisis histórico y teológico. ¿Qué nos dice la escritura? ¿Qué nos dice la historia sobre Israel? ¿No? Yo creo que hoy en día las personas se están preguntando, ¿qué lugar ocupa Israel en la profecía bíblica? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el plan de Dios con la iglesia? ¿Qué dice las profecías? Y yo creo que a través de las escrituras vamos a poder dilucidar todas estas interrogantes. Excelente, entonces vamos a estar invitándolos a que nos acompañen a lo largo de todo este estudio que queremos presentar y hemos estado preparando para poder llegar hasta lo más profundo de este aspecto en Israel en la profecía bíblica. Así que, sin más que agregar, nos vamos, nos vamos. Claro que sí. Lo primero es que la humanidad, todos como seres humanos, estamos fascinados con el fin del mundo, ¿no? Mm, Es un tema que realmente levanta expectativas. claro, De esto se hacen películas, documentales, se venden cada libros. cierto, Claro, cada cierto ciclo, ¿verdad? cada cierto ciclo, las personas, todos estamos a la espera, ¿no? De lo que sucederá, lo que pasará en el fin de los tiempos. Sin embargo, yo creo que es importante entender para poder comprender el fin del tiempo, es necesario entender el principio, El inicio de las cosas. el inicio de todo. Es como cuando vas a ver una película Exactamente. y empiezas a verla ya faltando 20 minutos para que termine. Cosa que creo que muchos en algún momento, lo que se llama hacer un spoiler ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y creo que muchas veces nosotros incluso nos hemos acercado al estudio de la Biblia o a incluso leer la Biblia y la leemos desde esa misma perspectiva. Vamos a ver qué es lo que dice el final, vamos a ver aquí y allá. Y después no comprendemos bien cómo es que todo esto llegó hasta acá. Totalmente. No, no solamente no entendemos, sino que malinterpretamos lo que leemos. Mm, Entonces, para poder entender el final, hay que entender el principio. ujú. Para poder llegar al final con una base sólida, bíblica, adecuada, tenemos que remitirnos al principio para ver dónde comienza todo, qué enseña la escritura y de esa manera tener una base sólida, histórica y teológica para poder entender lo que pasará en el fin de los tiempos. Claro que sí. Excelente. Vámonos entonces a comenzar hoy con nuestro primer capítulo. El comienzo de todo, El- dónde inicia todo. Ahí empezó todo. ¿Nos vamos a qué? ¿A base bíblica? Claro, Génesis es el inicio, Génesis capítulo 3, donde podemos ver la caída del ser humano. Todo empieza ahí. Dios creó un mundo maravilloso donde Él quería tener comunión con sus criaturas. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 vemos que se da la caída del ser humano. Mm, ¿No es cierto? Todos conocemos la historia que Génesis representa de una manera tan hermosa, donde el ser humano decide desobedecer a Dios, creerle precisamente al enemigo, a la serpiente, que todos sabemos es Satanás, representa a Satanás, y al creer a la serpiente, entonces la escritura nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. mm, Dios le dice claramente a Eva que habrá una enemistad entre la descendencia, ¿no? De ella y la descendencia, por así decirlo, de la serpiente. Aquí empieza un conflicto, ¿no es cierto? El conflicto de los siglos ha comenzado. Pero lo maravilloso de Génesis 3.15 es también que hay una promesa, hay una profecía donde el Señor claramente dice que a través de este texto podemos ver que el Señor le dice a Eva, pero la simiente tuya
aplastará la cabeza de la serpiente. Mm. La serpiente le morderá en el tobillo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y tu simiente aplastará su cabeza. Entonces, podemos ver que en el mismo texto de Génesis capítulo 3 se da la caída, el ser humano desobedece, entra el pecado en el mundo, pero Dios da una esperanza. Vendrá un día donde la serpiente será vencida. ¿Por quién? Por alguien que nacerá de una mujer. Y es ahí donde empieza el conflicto de los siglos. Y es ahí donde comienzan las cosas. Entonces, el conflicto de los siglos ha iniciado. Correcto. A partir de ese momento, Exacto. Exacto. Dios proveerá los medios para traer la simiente. Es aquí donde comienzan las cosas. ¿Quién en este caso es? El Mesías. El Mesías. El Mesías libertador de la humanidad. Y Satanás, obviamente, intentará impedir el advenimiento de ese Salvador. Desde el primer día. Desde el primer día. Satanás recibe la palabra del Señor, lo entiende, de esta mujer, o de una mujer precisamente, de la simiente de esta mujer, nacerá uno que me va a destruir, ¿no? Me va a aplastar la cabeza, por así decirlo. En un sentido, el Señor lo pone en un sentido metafórico. Como cuando una persona aplasta, ¿no? Una serpiente. Entonces, Satanás entiende que vendrá alguien, vendrá un ser humano que será el libertador de la humanidad. Y a partir de acá, Satanás va a querer precisamente impedir que eso se dé, que eso se cuaje, ¿no es cierto? Y es aquí cuando empieza este conflicto entre la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer, y la obra de Satanás impidiendo lo que Dios quiere hacer. Claro, interesantísimo. Qué interesante cómo vemos entonces la perspectiva profética desde el inicio de las cosas. Y como lo decíamos ahora justo al principio, comprender qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Hacia dónde va a conducir esto. Desde el momento en el que se da la caída, desde el momento en que arranca el proceso de la obra de Dios, también vemos ya automáticamente una profecía planteada, presentada claramente, dada para todos en ese momento. Porque se le fue dado también tanto a Adán y a Eva como también a la serpiente que está ahí. Correcto. Presente en ese momento, ¿verdad? Ok. Y esto entonces nos lleva a la parte en que la promesa de Dios ahora es dada a Abraham. Exacto, exacto. Podemos ver en Génesis que se empieza a desarrollar todo este plan del Señor. Y en Génesis capítulo 12, interesantemente, Dios escoge a Abraham y le pide que deje su tierra, que deje sus parientes, que deje la casa de su padre y que se vaya a la tierra que él le mostraría. Pero la promesa de Dios es categórica para con Abraham. Le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí vemos la promesa de Dios a Abraham de continuar ese linaje que traerá a un Mesías Salvador que va a bendecir a toda la humanidad. Y claramente Satanás no va a querer que eso se dé. Una vez más. Una vez más, va a querer impedir precisamente que la humanidad pueda recibir a ese Mesías, a esa promesa de salvación. Interesante, interesante. Entonces Dios escoge a Abraham para convertirse en el padre del pueblo escogido. ¿Cuál pueblo escogido? Correcto. Conforme vamos leyendo la escritura, nos damos cuenta de que Abraham, junto con su esposa Sara, no pueden tener hijos, ¿no es cierto? Pero Dios les promete un hijo, el hijo de la promesa, les promete que van a tener un hijo. Y qué interesante, porque de este tema pues se ha predicado cantidades de enseñanzas, ¿verdad? Acerca del padre de la fe, acerca de la fe y de aquí y de allá. Pero
interesante que tiene que ver Abraham con nuestros tiempos y con las situaciones escatológicas incluso. Ujú. Eh, si era simple y sencillamente el padre de la fe. Pero lo interesante es que también está pasando y que hay una promesa y bendeciré y haré de ti una nación grande. Pero y son estériles. Ujú, correcto. No pueden tener hijos. Sí, sí, sí. Aquí es donde vemos las cosas interesantes de Dios que no podemos entender porque Dios pudo haber escogido una pareja pues en sus años mozos Ujú. para, Y toda la fertilidad. claro, para agilizar todo este proceso. Pero aquí es donde vamos viendo que Dios quiere hacer entender a la humanidad de que la salvación es por su gracia y misericordia, no es por nuestros esfuerzos, no es por Uf, lo que nosotros podamos hacer, qué no es interesante. porque Abraham y Sara eran jóvenes en sus años mozos que podían tener un montón de hijos, porque Dios pudo haber escogido una pareja así. Dios escoge intencionalmente a una pareja que no podía tener hijos. Y que estaba aún ya avanzada en edad. Claro, y que estaban avanzados de edad. ¿Por qué hace esto Dios? Y es algo que Abraham también se cuestiona y en un momento de su vida Abraham le dice a Dios, bueno, ahí está mi siervo Eleazar, ¿no? Que viva Eleazar delante de tu Mm. presencia. Abraham pensando que su siervo es el que va a ser el heredero escogido por Dios. Ah, Y Dios claramente le dice, no, Abraham, no será tu siervo. De usted te voy a dar un hijo, a usted y a su esposa. Y luego viene el otro episodio, donde Sara le dice a Abraham, bueno, ya que Dios no nos está concediendo un hijo, bueno, agarre a mi sirvienta, a Agar, Agar. y agilicemos el proceso, ayudemos aquí al proceso, a la promesa. ¿Cuántas veces, verdad, cometemos el error de tratar de ayudar a Dios y metemos las patas, verdad? Tropezamos más bien. Tropezamos. Y entonces nace Ismael, ¿no? Y curiosamente, ahí se da un problema cuando nace Ismael y Agar comienza a ver a Sara, a su señora, Sara, con ojos de menosprecio, porque ahora ella es la mamá del hijo de la promesa, pensando que Ismael ahora será el hijo de la promesa. Y en ese conflicto Abraham tiene que elegir y echar a Agar y a su hijo Ismael. Interesantemente, en el desierto, cuando Agar e Ismael están ahí en el desierto, se quedan sin provisiones, sin agua, ella se echa a morir, llora, se le aparece un ángel del Señor y le dice, Agar, no se preocupe, ¿verdad? Que también de tu hijo haré una gran nación, ¿no? Y bueno, según la historia y demás, los ismaelitas lograron poblar lo que hoy se conoce como la península arábiga, ¿verdad? Y realmente se cumplió, ha sido una gran nación. Pero ese no era el hijo de la promesa. Claramente. Ahí hay algo mucho más interesante. Ese no era el hijo de la promesa, sin embargo, pues estaba tomando un trozo ahí del pastel. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y qué curioso que a pesar de ser un intento de Abraham y de Sara ¿cómo se dice, no? De apresurar el pacto, la promesa, El plan, el el plan. plan divino, a pesar de eso, Dios en su misericordia decide bendecir a Agar y a Ismael. Ajá. Los bendice, los cuida, los guarda y hace de ellos una gran Cuida. nación. Los cuida. Pero ese no es el hijo de la promesa, Mm. ¿no? Y nuevamente Dios le dice, no es el hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, luego nace Isaac, ¿verdad? Y ahí está el hijo de la promesa. Ese es el hijo de la promesa. Interesante, ¿no? Como Dios, cuando le da la palabra a Abraham, claramente él es claro y le define los parámetros, ustedes van a tener un hijo. Y a través de él se hará una gran nación, ¿verdad? Y va a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso es un texto maravilloso. Y es que tenemos que entender que cuando leemos ese texto, ¿verdad? Estimado Gary y estimados personas que nos ven, nos escuchan, cuando leemos el texto de la Biblia es un texto de 3000 años, 3500 años de antigüedad. Ojo acá.
Pero es un texto que nos está diciendo que a través de este hombre, desconocido para todas las personas, por así decirlo, un don nadie que Dios escogió, a través de este hombre vendrá la bendición para toda la humanidad. Nótese aquí la grandeza de la promesa de Dios y de lo que Dios está trabajando en Abraham y en su descendencia. Esto es maravilloso. Es de verdad de alabar a Dios y dar gracias como el Señor de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge para avergonzar a los que creen saber, ¿no? Dios trabaja así, desde lo poco, Dios trabajando poco a poco hasta traer a consumación su plan maravilloso. Claro que sí. Es entonces la promesa de Dios que se lleva a cabo a Abraham. Entonces en este momento vamos viendo a través de la historia, ya hemos avanzado un poco y vemos cómo sigue cumpliéndose. Ahora, es interesante, ¿por qué hicimos la pausa aquí, en esta parte de la historia? Acabamos de estar allá en el momento de la caída del hombre y ahora estamos acá en la sección de Abraham. Bueno, vemos una promesa enorme, ¿verdad? De lo más pequeño, de lo más vil. Dios escoge una pareja que no puede tener hijos, una vez más. Y me encantó eso que hiciste ahí como la reflexión, en la nota donde dices, bueno, efectivamente, Dios una vez más demostrando que realmente las cosas pueden suceder y los milagros van a suceder y no es por lo que nosotros seamos capaces de hacer. Pero no somos capaces ni siquiera de poder tener o hacer hijos. Le podemos dar a una persona un embarazo. Y menos en una condición como esta, y el Señor hace las cosas de lo que no es posible, lo hace posible. Lo hace posible. Entonces, Claro. de una vez aprovechamos el momento Sí. para alentar a aquellas personas que ahora en este momento crean que tal vez las cosas que suceden o están sucediendo a su alrededor no son posibles. Y solamente un milagro. Bueno, el Dios de ese tipo de milagros ha estado siempre, siempre detrás de la humanidad, haciendo cosas que son imposibles para el ojo, que son imposibles de creer. Y continuamos avanzando. Ahí vamos a estar viendo un mapa, ¿verdad? Claro. Estamos viendo el mapa. Desde donde Dios llama a Abraham, ¿verdad? Desde Ur, que es la actual Irak. Ajá. Dios le pide a Abraham que salga de ahí. Y bueno, el recorrido que Abraham hace es por lo que es la antigua Mesopotamia, ¿no? La luna fértil que se llama. Tiene que ir y atravesar prácticamente lo que es hoy en día Irak, recorrer la parte de arriba y luego bajar hasta llegar a Canaán, ¿no? No podía ser una línea recta porque hay un desierto. Y bueno, es más seguro ir por esta ruta que va bordeando lo que es el río Éufrates. Y Abraham hace todo ese recorrido precisamente para llegar a la tierra que Dios le está dando en promesa, que es Canaán, la moderna Israel. ¿Ok? La moderna Israel. Es ahí donde Dios le dice a Abraham, salte de allá, de Ur, ¿no? De los caldeos, Irak, moderno Irak, a Canaán, moderna Israel. Aquí ya podemos ver entonces, se va dando en la escritura el inicio precisamente del pueblo de Israel. Empieza con una promesa, la promesa de Dios a Abraham. Salte de tu tierra porque te voy a mostrar otra tierra. Esa otra tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y a través de tu descendencia vendrá bendición a toda la humanidad. Vea lo que Dios está haciendo interesantemente, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver cómo se va desarrollando precisamente luego en toda la escritura todo este conflicto de la tierra prometida. ¿Por qué se llama la tierra prometida? Porque Dios se la prometió a Abraham y a su descendencia.
¿no es cierto? Y vamos a ir viendo poco a poco cuál es el lugar que ocupa precisamente Israel en todo el testimonio bíblico y en la profecía bíblica y qué nos dice la escritura precisamente sobre Israel en los tiempos finales. Es el momento entonces donde viene un pacto inquebrantable. Ujú, Ese es el momento entonces donde Dios promete a Abraham un hijo y hace un pacto para reafirmar la promesa de darle a la descendencia y poseer la tierra prometida. Génesis capítulo 15. ujú, Entonces, bueno, ya recordamos ahí el momento donde pues ya Isaac está un poquito grande, quizá un poquito de entendimiento, ujú. y el Señor le llama y le pide a Isaac, y es el Sí. momento donde pues suben allá a la montaña, preparan todo el holocausto. Isaac le pregunta, mira, este holocausto, papá, ¿como para Ujú, qué? ¿Como para qué es? sí. ¿Verdad? Entonces lo, lo, lo presenta como un holocausto a él. Quizá esto es pues es una historia bastante conocida, un poco trillada, pero hasta cierto punto un poco descabellado, Ujú, ¿verdad? Una prueba muy claro. grande. Porque el hijo de aquella promesa que tanto habíamos esperado, que ahora nos diste y ahora me lo pides, Ujú, son los procesos de Dios en la vida, ¿verdad? Que a veces tampoco quizá comprendemos, pero era una prueba, un proceso de sopesar el corazón. Entonces, la fe de Abraham en ese momento planteada ya sabía lo que tenía que hacer y lo hace, ujú, obedece. Claramente ya se había llevado unos chascos también, ¿verdad? ujú, Pues lo que sucedió con Agar en aquel momento fue una fe que se quebrantó, ujú, ¿verdad? Una fe claro. que falló, que fracasó, ¿verdad? Que también viéndolo, aplicando la parte nuestra, a veces nuestra fe flaquea, Totalmente. ¿verdad? Habían razones para que flaqueara y es el momento donde quizá Sara por un lado le dice, mira, yo estoy vieja, estoy toda estéril, usted está todo viejo, ¿qué vamos a hacer? Habían elementos ahí presentes, pero bueno, ya vimos esa parte y ahora Ujú. ya tienen al hijo de la promesa en su mano y ahora se lo piden. Sí, esas cosas interesantes de Dios, ¿no es cierto? Bueno, tantos años que esperamos el Hijo de la Promesa y ahora nos estás pidiendo, o me estás pidiendo Dios, que vaya y sacrifique, perdón, a mi hijo, Ajá. por favor. Pero lo interesante es que la Escritura dice que Abraham va, obedece, Ujú. coloca al niño, está a punto de hacer el sacrificio y el ángel del Señor lo detiene. Lo detienen. Cuando leemos esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué padre más ingrato que va a matar a su hijo, por favor. Pero, curiosamente, el libro de los Hebreos nos da una pista maravillosa de entender el por qué Abraham hace esto. Y es que Hebreo nos dice de que él tenía la fe, tan grande era la fe de Abraham, que él sabía que aún Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos. Así dice Hebreos. Y que de sentido figurado así pasó. Porque esta escena donde Abraham va a sacrificar a su hijo es una escena, vamos a ver, difícil de ver, de leer, de asimilar, De pero es una asimilar. escena poderosísima que apunta al sacrificio máximo en Jesucristo. Absolutamente. Porque cuando Abraham es detenido por el ángel, él ve hacia atrás y ve que hay un carnero que está atrapado en un zarzal en sus cuernos. Y bueno, ese es el sacrificio que está proveyendo Dios. Y de hecho, Abraham le pone de nombre a ese monte, a ese lugar, el Señor proveerá, ¿verdad? Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor proveerá un sacrificio. Y esto es un evento Es profético una hacia imagen Jesucristo. Es una profética. imagen, es una tipología al Mesías. Porque en cierta manera Dios está aquí diciendo, bueno, Abraham, así como tú no negaste a tu hijo, tu único hijo, yo no te negaré a mi hijo. ¿Verdad? Es parte de ese pacto. Y aquí es donde vemos, Y curiosamente, también, perdón, ajá, el único hijo entregado en sacrificio. el único, su único hijo Ajá, entregado. Y su promesa entregado. tan esperada. Y su promesa.
el hijo de la promesa siendo sacrificado. Pero no, Dios detiene el proceso. Dios dice, no, no será tu hijo el sacrificado. Yo voy a proveer un sacrificio, voy a proveer un cordero que irá en lugar de tu hijo. Y aquí es donde vemos cómo en Jesucristo es ese cordero a quien le colocaron precisamente una corona de espinas, como aquel carnero que estaba enredado entre espinos, ¿no? Se le coloca su corona de espinas y este carnero voluntariamente, este cordero de Dios voluntariamente es llevado a la cruz, donde es sacrificado en nuestro lugar. Y que 3 días después resucita, así como Abraham tenía la fe de que Dios podía resucitar a su hijo, y que en sentido figurado así pasó. Entonces es una imagen profética Es una poderosísima. escena en ese momento donde estamos viendo, y quizá el mismo Abraham está viendo en el espíritu, Ujú. quizá en ese momento él también está viendo y es contagiado de esa fe, Correcto. porque él ve al futuro, ve lo que está sucediendo y dice, "Él lo va a proveer, Ujú. no se preocupe", Sí. ¿verdad? Es una escena maravillosa en ese momento y automáticamente ahí viene la reafirmación del pacto. Sí, ahí está el pacto reafirmado. Interesantemente, Jesús en algún momento de su ministerio dijo unas palabras que alborotó el panal, ¿no? En su momento, alborotó a los fariseos, los alarmó. En algún momento Jesús les dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y los fariseos le dijeron, pero tú no tienes ni 40 años. ¿Cómo vas a decir que Abraham vio tu día? Y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y chao. Y agarraron piedras Sí. para apedrearlo, porque ellos estaban claramente entendiendo que Jesús estaba diciendo, el yo soy del Antiguo Testamento está ante ustedes. Y eso fue para ellos tomado pues como una blasfemia. Correcto. Ok, vamos a parar aquí entonces. Dale pues. Y la próxima, el próximo capítulo que continuamos con esta serie, este lo vamos a parar hasta acá. Vamos a volver como Abraham, Isaac y Jacob, Israel y sus 12 hijos. Genial, buenísimo. ¿Ok? Los esperamos. Los esperamos en el siguiente capítulo. Entonces, nos vemos. Seguimos con más de este temazo. Es todo un estudio, así que los invitamos a compartirlo y a no perdérselo. Vamos a estar yendo desde el principio hasta el fin. Hasta el fin, entendiendo el mensaje escritural de principio a final. Nos vemos. Que estén muy bien.